Bien, en esta oportunidad comparto con ustedes el título del sermón: Jesucristo, el mensajero de Dios. Ese es el título. Repito, Jesucristo, el mensajero de Dios. El propósito que persigo en esta oportunidad es hacer comprensible en cada una de las mentes de ustedes que Jesucristo fue enviado por Dios el Padre con el mensaje central sobre el reino de Dios que va a ser instituido sobre la tierra. Ese es el propósito en sí, el objetivo central de la plática. Repito, hacer que usted comprenda y a la vez se apropie de este conocimiento de que Dios el Padre envió a Jesucristo con un mensaje, y el mensaje es sobre el reino de Dios que pronto será instaurado en esta tierra. Así entonces, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a él. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí leemos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vean allí entonces la esencia de la misión que se le dio de parte de Dios el Padre a Jesucristo. Usted leyó allí que se presenta ahora Jesucristo predicando el evangelio del reino de Dios. Y luego se complementa diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vean entonces ustedes la esencia del mensaje de Jesucristo. Él trajo un mensaje que recibió de parte de Dios el Padre, y el mensaje era predicar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Sí? Ese reino que pronto será instalado en la tierra. Ya. Y él agregó: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y nos da la invitación: arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, de estos versículos comprendemos mucho más que Jesucristo vino como un mensajero. ¿Sí? El mensaje que trajo lo hemos leído allí: el reino de Dios. Vean la esencia. Todo lo que Jesucristo predicó iba en función a alcanzar el aprendizaje del reino de Dios, el reino de Dios, en todas las manifestaciones que Él tuvo en la tierra, y continúa hoy dirigiendo su iglesia para que nosotros también continuemos cumpliendo con esa misión de predicar el reino de Dios. Cuando usted lee cualquiera de los evangelios, sea Mateo, sea el evangelio de Marcos o bien el de Lucas, en estos evangelios se hace resaltar claramente también el propósito de la predicación de Jesucristo. Se habla del reino de Dios en ellos. Por ejemplo, el evangelio de Lucas. Allí encontramos las propias palabras de Jesucristo, escritas ahora en el evangelio de Lucas. Vamos ahí. Lucas capítulo 4, versículo 4. Vea que ahora estamos viendo, vamos a leer el evangelio de Lucas y vamos a escuchar qué es lo que Lucas está predicando aquí también. En el versículo 4 del capítulo 4 leemos: Jesús respondiéndoles dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vean ahora el propósito, ¿verdad? Sino de toda palabra de Dios, escrita en la Biblia, ¿sí? A través de estos evangelistas, Mateo, Marcos, los que estamos leyendo ahí. Esto es Lucas el que está registrando esto.
Es necesario, dice, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Lo que Jesucristo predicó personalmente lo repite Lucas, y así todos los evangelistas. Vamos a Marcos, hay otro de los evangelistas, Marcos. Capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Vean cómo enfoca también Marcos ahora la misión de Jesucristo cuando inició su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea otra vez predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora escrito por otro evangelista, Marcos. Vean que no se sale de ese cuadro, de la esencia de la predicación de Jesucristo. Tema central, el reino de Dios. ¿Sí? Entonces leímos que Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Veamos ahora qué dice Mateo. Estamos revisando a estos evangelistas. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 17 y luego el 23. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos enfatizando, estamos comprendiendo que Jesucristo trajo un mensaje. El mensaje proveniente de Dios el Padre para que Jesucristo lo predicara. ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. Está descrito ahí, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer ahora el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Captamos entonces ahora la idea central? ¿Qué mensaje trajo Jesucristo? ¿Sobre qué predicó Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Sobre la instauración del reino de Dios, con sus diferentes aristas, con sus diferentes enfoques, pero el tema central de él fue siempre predicando el evangelio del reino de Dios. Ya. Lucas capítulo 8 ahora. Lucas en el capítulo 8, versículo 1, nos describe. Aconteció. Estamos leyendo Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús predicaba, los 12 le apoyaban y escuchaban el tema que él desarrollaba para poder reproducirlo en el futuro. Pero ven otra vez esencialmente, predicando y anunciando el reino de Dios. Entonces entendemos que Jesús cumplió plenamente la misión con la cual fue enviado a la tierra por Dios el Padre. Tenía que venir a predicar el evangelio del reino, y lo hemos leído varias veces ahí. Desde el inicio de su ministerio, el mensaje acerca del reino de Dios fue la esencia de su predicación. Ven que no estaba él buscando otras doctrinas, digamos, otros temas, centralizado directamente sobre el reino de Dios. Y como ustedes lo vieron, ya vimos varias citas, y en el Nuevo Testamento la expresión reino de Dios se menciona más de 50 veces en los evangelios, porque era el tema central de la predicación de Jesucristo. Entonces comprendemos que el mensaje central de Jesucristo fue las buenas nuevas del reino de Dios. Bien,
Jesucristo cumplió su misión. Y ahora hay que trasladarle la información a otro grupo de personas. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 registra lo siguiente ahí. Vean ahora, Jesucristo nombra a otros a divulgar el mismo mensaje del evangelio del reino de Dios. Él lo cumplió, fue su misión, pero él sabía que iba a desaparecer, que iba a morir por los pecados de la humanidad, ¿sí? Que iba a ser crucificado, y dijo: necesito preparar a un grupo, capacitarlos para que ellos continúen predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces se registra ahora en Lucas 9, versículo 1 y 2, lo siguiente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vean cómo está delegando responsabilidades Jesucristo, ¿ya? Le da el ejemplo a sus discípulos sobre el tema central que hay que predicar y ahora los capacita y les da su misión. Repito, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Vean la misión. Jesucristo predicó el reino de Dios y ahora le está dando la responsabilidad a los discípulos para que ellos prediquen también sobre la misma temática, el reino de Dios. Además de eso, le da pues poder y autoridad sobre, hacer milagros, ¿sí? Para muchas cosas más. Pero está totalmente claro allí el mensaje que se da. Estamos viendo entonces la transición de Jesucristo a sus discípulos. Vean que no alteró nada. Él predicó el reino de Dios y ahora le dice a sus discípulos: prediquen el reino de Dios. Además de esto, pueden sanar enfermos, hacer grandes milagros, y ustedes conocen los milagros que se han hecho a través de los discípulos de Jesucristo. Estamos viendo algo fundamental, algo que usted ya sabe, lo estamos recomendando aquí. El mensaje del reino de Dios constituye el fundamento, constituye la esencia de las enseñanzas de Jesucristo y por lo tanto constituye también lo fundamental, lo esencial de la predicación de la iglesia en el siglo XXI. Nosotros también tenemos que estar predicando sobre la instauración del reino de Dios, ¿sí? El mismo tema, claro, repito, con diferentes enfoques, pero vamos a la misma conclusión: el reino de Dios está ahí dándose. Entonces vean cómo Jesucristo, primero, Dios el Padre envía a Jesucristo con un mensaje. Le dice: vas a la tierra y tienes que predicar el evangelio del reino. Jesucristo sabía que iba a terminar su misión y ahora capacita a los discípulos y les dice: tienen que enseñar el reino de Dios. La misma temática. Y esto ha venido de generación en generación hasta hoy en la actualidad. Cuando en la iglesia también estamos predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Esa esperanza, ese anhelo que tenemos en que Dios envía a Jesucristo para poder instalar en la tierra el reino de Dios. Eso es lo que tenemos ahí claro ahora. Bien, entonces hemos leído aquí que está dando la instrucción ¿a quiénes? A sus discípulos. Luego se transforman ellos en apóstoles. ¿Y fueron cuántos? 12. Pero inmediatamente vean que sigue reproduciendo el mensaje. No solo capacitó a 12. Ahora vamos a leer que va a capacitar a otro grupo mayor. Lucas capítulo 10, estamos ahí. Lucas capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leer ahí.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Vean, ya no son los 12, ya no son los discípulos, los apóstoles, que eran en número 12. Pero ahora viene la reproducción y continúa desarrollando y capacitando a Jesucristo y dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Vean que los envió. Él iba a ir a ese lugar. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los prepara. Les dice, van a ir a cumplir una comisión. Pero esa comisión no es fácil. Y se hace un símil, se hace una comparación aquí. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vean allí. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Vean el método, la manera en que estos 70 tenían que presentarse. Lo primero que hay que decir, se dan las instrucciones claras, paso a paso allí. Paz sea a esta casa. Muy bien, ¿qué sigue diciendo ahí? Y si hubiere allí algún hijo de paz, y vuestra paz reposara sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, si hay alguien que reciba con placer y gusto el mensaje en esa casa, pues va a haber reciprocidad. Y si lo rechazan, pues hay que tomar algo, hay que hacer algo allí. Leo el versículo 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa, repito, no os paséis de casa en casa. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, ¿se ha acercado a vosotros el reino de Dios? Vean la comisión otra vez. Pero ahora dado a ¿quiénes? A 70. Y a ellos los ordenó para que fueran de 2 en 2 a predicar otra vez el mismo tema, el reino de Dios. Claro, el mensaje. Más adelante, vimos ya la designación de los 12 que iban a predicar el reino de Dios. Ahora 70, otra vez el reino de Dios. Pero sigue preparando él allí a este grupo de personas. Les ordenó que anunciaran a la gente que el reino de Dios, y luego complemento, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese acercamiento tiene que ver con la comprensión del mensaje, ¿sí? Lo que usted y yo conocemos. Para que un reino se instaure necesitamos 4 cosas. Territorio, si no, no va a haber un reino. Territorio, leyes, súbditos y alguien que gobierne. 4 requisitos importantes para que pueda haber un reino o un gobierno. Repito, un territorio, alguien que gobierne, o sea, un rey, ¿sí? Leyes que aplicar. Es necesario comprender eso, que nosotros entendemos plenamente. Entonces, reincido, el tema central del ministerio de Jesús y de sus seguidores fue el reino de Dios. Algo más, en el Sermón del Monte, Jesucristo encaminó, Jesucristo guió a sus seguidores, ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios, en todo el contexto del Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo.
se ve que Jesucristo induce, guía, lleva a sus seguidores al reino de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Mateo 5, vamos ahí. Mateo capítulo 5. Mateo 5, y vamos a leer el versículo 3. Bueno, el 2 para entender muy bien esto. Mateo 5:2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ven otra vez el tema, en todo el sermón. Sí. Vamos ahora a leer el versículo 10 para poder ir saliendo de las bienaventuranzas. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez enseñando el mismo tema allí. Como lección general en el Sermón del Monte, Jesucristo le enseñó a sus seguidores: si queréis entrar en el reino de Dios, debéis obedecer la ley de Dios. Y eso lo entendemos perfectamente nosotros. Si queremos nosotros al final de nuestra carrera, de nuestra vocación, de nuestra profesión, entrar en el reino de Dios, necesitamos obedecer la ley de Dios. Es un requisito necesario. Mateo 5, ahí estamos, versículos 19 al 20. Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez más, piensen ustedes, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Hacia dónde nos dirigimos? En tribulaciones, en problemas que tenemos en el día a día. ¿Qué nos fortalece? La promesa del reino de Dios. Anhelamos que pronto venga ese reino de paz, de justicia y de equidad. Vean entonces que no nos podemos salir de las instrucciones directas de Jesucristo a su iglesia, a los discípulos, a los 70 y por extensión a la iglesia en la actualidad. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. El tema central. Cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar, les indicó que un tema importantísimo en la oración es el que está registrado en Mateo 6:10. Veámoslo ahí, Mateo 6:10. Ahora Jesucristo está instruyendo a sus discípulos cómo orar. Recuerdan que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Muy bien, le piden esa enseñanza y Jesucristo les dice, Mateo 6, versículo 10. Algo importante, algo fundamental en nuestra petición constante. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vean cómo resalta Jesucristo en la enseñanza, ¿sí?, de cómo debemos orar. Dice, no se olviden de pedir, venga, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Vean lo importante que Jesucristo, la importancia que Jesucristo le da a la oración. Cuando ustedes oren, dice, pidan, venga tu reino. Pero también les dijo, al momento de pedir, venga tu reino,
también ustedes ubiquen sus prioridades. Establezcan qué es lo primero en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad número uno? Dios, Jesucristo, el reino. Versículo 33 ahí mismo en el capítulo 6. Vean el consejo que le da a la iglesia. Prioridades. Dice el versículo ahora: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el contexto habla de no os afanéis, ¿qué comeremos? ¿Qué tendremos? ¿Qué beberemos? No nos preocupemos tanto en esto. Nuestra prioridad debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pero comprendamos a plenitud este tema allí. Entrar en el reino de Dios, entonces, debe ser lo más importante para nosotros en esta vida física. Para resaltar la importancia del reino de Dios, Jesucristo en muchas oportunidades utilizó parábolas para explicar diferentes aspectos del reino. Utilizó entonces parábolas. Por ejemplo, Mateo 13, 20 al 25, registra la siguiente parábola. Mateo 13, versículos 20 al 25. Vean ahora, Jesucristo va a utilizar parábolas para poder resaltar la importancia del reino de Dios. Muy bien, esta es la parábola del sembrador. Y vamos a leer de ellos el versículo 20 al 25. Estamos todos en el capítulo 13, ¿de acuerdo? 13. El versículo 20, después de describir muchas cosas, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo, versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vean el tema, utilizando ahora parábolas. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Vean cómo magistralmente Jesucristo está induciendo en la mente el reino de Dios. ¿Cómo lo está haciendo? Utilizando parábolas, ¿sí?, para hacer comprensible el tema y darle la importancia necesaria. Es así como Jesucristo está, pero enfatizando sobre el tema del reino de Dios. Hasta el versículo 30 se extiende ahora una parábola nueva. Ya vimos parte de la parábola del sembrador. Sigamos la lectura en el versículo 26 ahora. Bueno, desde el 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Ahora va a referirse a la parábola del trigo y la cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vean esa también magistral parábola. Pero dentro de ella, ¿qué mensaje está dando? El reino de Dios. La cizaña no va a entrar en el reino de Dios. No va a estar allí. Una mente perversa, llena de pecado, de desobediencia, de rechazo a los caminos de Dios, no puede estar en el reino de Dios. Pero el trigo, tipificando a la persona justa, recta, que se alimenta constantemente del buen alimento espiritual, dice, bueno, va a estar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia allí? Poquitas horas antes de que Jesús fuera crucificado, le dice a los discípulos también sobre la Pascua lo siguiente. Lucas, vamos ahí. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 16. Lucas 22, 16. Recuerden que estaba a punto de morir, de ser crucificado, ¿ya? Pero vean la enseñanza que deja ahí. Leo desde el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Estaba a horas de ser crucificado Jesucristo. Bien, sigamos en el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más. Ahora vean, ¿en dónde? ¿En qué momento? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vean la importancia. Hablando de la Pascua, ¿sí? Temas que conocemos, ¿sí? Hablando de la Pascua, dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes de que sea crucificado, porque no la voy a volver a tomar, sino con ustedes en el reino de los cielos. Vean qué privilegio ese ahí, en el reino de Dios. Se resalta la importancia del tema en todas las lecturas que estamos haciendo. Bueno, esto fue antes de morir. Y lógicamente murió. Ordenó la Pascua con los nuevos símbolos aquí, ¿sí? El vino y el pan, y es crucificado. Muy bien. Pero inmediatamente después de que Jesucristo fue sepultado, estuvo 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, y entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, lo resucitó. Vean ahora, ¿qué siguió él haciendo? Ya resucitado, ya con un cuerpo inmortal, ¿sí? Había pasado la etapa de Jesucristo hecho carne. Aquel verbo de Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. Ahí estamos viendo a Jesucristo físicamente, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Ahora, al resucitar, Jesucristo se le aparece ahora a sus discípulos durante 40 días. ¿Sí? Ahora vea, ¿cuál fue el mensaje con el cual se les apareció a ellos? Hechos capítulo 1 ahora, versículo 3. Vamos ahí. Hechos, repito, capítulo 1, versículo 3. 1:3 de Hechos.
Ahí leemos, ya, fíjense, ya resucitado. Se les aparece a sus discípulos y ahora les enfoca al siguiente tema. Para poder entenderlo, desde el 1 leamos ahí, ¿verdad? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de morir, dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, hasta que la vuelva a tomar en el reino de los cielos. Resucitó y ahora dice claramente que les va a hablar acerca del reino de Dios. ¿Sí? Y les da la orden, no se vayan de Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahí en los versículos siguientes, hablándoles acerca del reino de Dios. Ven lo importante. Y por eso en nuestras predicaciones los temas van alrededor de ese punto central, con diferentes enfoques. Sí, puede ser nuestro llamamiento, puede ser la justificación, ¿sí? Puede ser el perdón de pecados, el tema, pero va, ¡pum! Hemos obtenido perdón de pecados y la promesa es estar en el reino de Dios. O sea, va hacia allá, ¿sí? Toda la temática que estamos enfocando ahí. Muy bien, entonces Jesucristo predica eso. Los discípulos ya vimos que predicaron el mismo tema, ya. Vean, antes de que Él comenzara su ministerio, hablo de Jesucristo, hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que exhortaba y predicaba a las personas que se arrepintieran, y vean la amonestación, Mateo 3:2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Tenemos el ejemplo ahí. En aquellos días, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo predicó Juan esto? Antes de que Jesucristo comenzara su ministerio. ¿Sí? Porque Juan dijo, bueno, detrás de mí viene alguien que yo no soy digno ni siquiera de atarle las correas del calzado. Pero la predicación de Juan el Bautista es sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y Juan tuvo un papel preponderante en este momento histórico. ¿Sí? Era, digamos, el líder máximo de la iglesia. Pero cuando surge Jesucristo, Juan disminuyó con humildad. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio venir a Jesucristo. Y ahí está diciendo, bueno, ahora yo cumplí mi misión, ahora Él va a tomar el liderazgo, Jesucristo como hombre. Entonces tenemos ahí que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está predicando el mismo tema, el arrepentimiento y hablando del reino de los cielos que se ha acercado. Es importante entonces destacar que el tema principal del ministerio de Jesucristo, de los discípulos, de los 70 que vimos ahí y de la iglesia, por ende, es predicar el tema central sobre el reino de Dios. Vimos también ya rápidamente que después de la crucifixión se le presenta a sus discípulos anunciándoles otra vez el mismo tema, el evangelio del reino, lo que conocemos como las buenas nuevas. Los discípulos siguieron al pie de la letra las instrucciones de Jesucristo y continuaron predicando este mismo mensaje. Es también comprensible. Naturalmente, los discípulos hablaron de la vida de Jesucristo, hablaron del sacrificio de Jesucristo,
hablaron de la resurrección de Jesucristo. Eran otros aspectos importantes que complementan el tema central del reino de Dios, como les dije anteriormente. Sí podemos hablar de los milagros de Jesucristo, pero ¿cuál es el objetivo del milagro? Perdonar los pecados para guiar a la persona al reino de Dios. Es esa la ruta que lleva todo mensaje, ¿de acuerdo? Entonces vemos lo importante allí. Veamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su primer sermón, que ustedes lo saben, en el día de Pentecostés, cuando la iglesia se inició, ese gran milagro del derramamiento del Espíritu Santo se dio. Pero ¿cuál fue la esencia de la predicación del apóstol Pedro? Pedro profundizó en el tema del reino de Dios. ¿Sí? Arrepentidos y bautícese cada uno. Estoy parafraseando Hechos 2, 37 y 38. Pero veamos el enfoque ahora de Pedro, en su segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vean cómo el apóstol profundiza en el tema del reino de Dios. Estamos buscando segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Leamos ahora ahí. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Viene de todo aquello que nos ha dado de unas 9, 10 virtudes ahí. A la virtud, fe, a la fe, conocimiento, etc. Eso está en el contexto, en el primero, ¿verdad? Estamos en los versículos 5 y 2. Pero dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean que ahora profundiza Pedro. ¿Sí? ¿Qué nos ha descrito en los versículos anteriores? Solo para refrescar nuestra mente. Versículo 5, regresemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Vean cómo estas joyas espirituales están descritas. Y leímos en el versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación. Ya nos ha dado los recursos: fe, bondad, dominio propio, paciencia, benignidad, etcétera, para crecer espiritualmente. Ya. Pero luego dice, de esta manera, haciendo efectivos esos frutos del carácter del cristiano, de esta manera os será otorgada, dice el versículo 11 ahora, amplia y generosa entrada en el reino. Ahora vean, dice reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, advirtamos allí. Qué importante es desarrollar estos frutos, estas virtudes que hemos leído: fe, bondad, paciencia, dominio propio. ¿Pero para qué? Para entrar al reino de los cielos, para entrar en ese reino eterno. Y si fuéramos a analizar Gálatas 5, 20, 22, dice, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Muy bien, ¿para qué? ¿Para qué desarrollar esos frutos? Para entrar en el reino de Dios, para ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Cualquier tema que se enfoque busca la promesa de estar en el reino de Dios. Otro discípulo que Jesucristo nombró y llamó fue Felipe. Felipe predicó también acerca del reino de Dios. Y cuando él predicó sobre esto,
muchas personas se arrepintieron y se bautizaron, producto de la predicación de Felipe en este caso. Vamos a ver Hechos 8:12, lo tiene registrado. Hechos capítulo 8, versículo 12. Veamos el resultado de la predicación de Felipe. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Estaban convencidos de la predicación de este discípulo, de este hombre de Dios. Vean el resultado. ¿Qué sucedió después de predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios y de Jesucristo? Se bautizaron bastantes hombres y mujeres, leímos ahí. Revisemos entonces ahora la hoja de vida de Pablo en su ministerio. Pedro profundizó sobre el reino de Dios. Aquí vemos el ejemplo de Felipe, que predicó sobre el reino de Dios y se bautizaron hombres y mujeres. Muy bien, veamos ahora parte de la vida del apóstol Pablo. En sus primeros años de ministerio, cuando Pablo estaba fundando congregaciones en diferentes lugares, ¿sí? El ministro, el apóstol del pueblo gentil, viajó a Éfeso, a Corinto, a muchos lugares. Pero veamos ahí, ¿qué fue a hacer? Hechos 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Está estableciendo congregaciones, fundando iglesias en diferentes partes. La misión de Pablo. Hechos 14, 22 registra lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, vean la esencia del mensaje, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es también para nosotros una exhortación, ¿ya? Ese es el mensaje que se está predicando en la iglesia. Nuestra vida es una vida de luchas, es una batalla espiritual, ¿sí? No con ejércitos, dijo un profeta, ¿verdad? No con ejércitos, ni con diferentes armas, sino con tu espíritu venceremos. ¿Para qué? Para estar en el reino de Dios. Ya. Por eso Pablo, cuando fue a fundar iglesias en diferentes áreas geográficas, llámese Corinto, llámese Éfeso, Galacia, ¿sí? A todos los lugares, él iba diciéndoles, la vida del cristiano es una lucha y una batalla espiritual. Pero es necesario que a través de estas pruebas entremos en el reino de Dios, ¿sí? Con el poder del Espíritu de Dios. Apóstol Pablo dirigiéndose ahora a la congregación de Éfeso. Allí en Hechos 19, vamos ahora adelante, Hechos 19, versículo 8. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Vean que hay 3 meses. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo discutiendo? Sí, tratando de hacer comprensible el tema a los audientes allí en esta ciudad sobre el tema del reino de Dios. Y pasaron 3 meses ahí persuadiéndolos, ¿ya? Haciendo accesible el conocimiento del tema central que debemos de predicar. Ahora Pablo en Corinto, ya estaba en Éfeso, pasemos a otra ciudad. Primera de Corintios capítulo 4 ahora, versículo 20. Primera carta a los Corintios,
capítulo 4, versículo 20. Seguimos el trabajo del apóstol Pablo, fundando iglesias en diferentes áreas geográficas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice ahora: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dirigida a la iglesia de Corinto. Pero vean otra vez el tema que él está desarrollando. El reino de Dios no consiste en palabras, ¿sí?, sino en poder. Ese es el reino de Dios. Y ya Pablo ya estaba por terminar su misión. Y ustedes saben que fue apresado en Roma. Obtiene allí un arresto domiciliario, alquila una casa y recibe a los discípulos para poderles explicar también sobre el evangelio del reino de Dios. Ya estamos casi en el final del trabajo de Pablo. Hechos, capítulo 28, versículo 23. Siempre en Primera de Corintios ahora, Hechos 28, 23. Capítulo 28 y versículo 23 allí. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vean en qué se empoderó Pablo aquí. Tomó la ley de Moisés para predicar el evangelio del reino de Dios. Tomaba el testimonio de los profetas para anunciar el reino de Dios. Miren cómo él se adueñó de la ley de Moisés, también de los profetas, pero el punto central era el reino de Dios. Está predicando ahí. Sus predicaciones se basaban tanto en la ley de Moisés, como lo estamos leyendo, como también en los profetas. Importante la declaración. Sin embargo, los críticos dicen que el apóstol Pablo frecuentemente hablaba solo de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Esos eran los temas, dejando por un lado el verdadero tema que Pablo estaba desarrollando, el reino de Dios. Pero esto lo hacen algunos críticos sobre la labor y misión del apóstol Pablo. Pero ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué sabemos? Pablo predicó un mensaje en donde estaba presente la ley de Moisés, como lo leímos, y de Jesucristo. También enfocaba el tema central del reino de Dios. Versículos 30 y 31 ahí mismo, el capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Excelente el trabajo que está haciendo allí. Entonces comprendemos hasta aquí que todos los seguidores de Jesucristo, que todos los que continuaron en el camino que Jesucristo les enseñó y les señaló, predicaron el mismo tema que él enseñó. En Hechos y en las cartas de los apóstoles, los diferentes, vemos la reincidencia del tema central sobre el reino de Dios. Pero algo importante hay que entender en esta disertación. El evangelio del reino fue anunciado antes que Jesucristo. Hemos enfocado a la figura de Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos ahora a entender este aspecto. El evangelio fue predicado antes que Jesucristo lo expusiera personalmente. Ya. Veamos por qué. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6.
Apocalipsis 14, versículo 6. Repito, muchos creen que solo Jesucristo cuando estuvo en carne propia fue el que predicó el Evangelio del Reino. Ya, pero veamos qué dice Apocalipsis 14, 6. Ahí están ustedes ya en esa cita. 14, 6 dice: vi volar por encima del cielo a otro ángel que tenía, pongan atención ahora en lo que vamos a leer, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Lo comprendemos ahora? Enfocamos que Jesucristo vino a predicar, ¿sí? Trajo el mensaje de Dios el Padre y lo predicó, sí. Pero ahora vean esto, lo que hemos leído. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, estamos en Apocalipsis, que tenía el Evangelio eterno. Tomen en cuenta esto, Evangelio eterno. ¿Qué entendemos por esto? ¿Solo Jesucristo lo comenzó a predicar? No, el Evangelio eterno se lee ahora ahí, ¿de acuerdo? Este mensaje es eterno, el Evangelio eterno. Entonces, de la predicación de Jesucristo, cuando Él vino en carne, predicó el Evangelio del reino, pero este Evangelio fue planificado, fue preparado por Dios el Padre y el Verbo. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Los dos seres eternos, Dios el Padre y el Verbo. No era todavía Jesucristo. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Pero vean el inicio, cuando existían los dos seres espirituales, planificaron todo lo que usted conoce en el plan de redención. ¿Ya? Entonces ya estaba preparado desde el principio de la fundación del mundo el tema del Evangelio, este Evangelio eterno que estamos leyendo ahí. Entendemos que el Evangelio existía desde mucho antes de la predicación de Jesucristo como hombre. Sí, espero que capten bien esto y que lo comprendamos, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se entiende esto? Juan 1:1. La existencia eterna de dos seres espirituales que planificaron, que organizaron el plan de salvación de la humanidad. ¿Ya estaba ese tema? ¡Claro que sí! Las dos mentes espirituales, Dios el Padre y el Verbo, organizaron qué tema se iba a predicar. Sí, también tenían controlado y designado quién de los dos iba a predicar este evangelio. Sí, porque para que exista un Salvador era necesario que uno de ellos tomara el papel de hombre. Y este fue Jesucristo. Ahí, bastante importante entenderlo así. El evangelio eterno para predicarlo. Entonces Jesucristo, en la función que se le asignó, en el papel como Jesucristo, como ser humano, vino a predicar el evangelio del reino que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Importante entenderlo ahí también. Vamos a Hebreos capítulo 3 ahora, versículos 16 y 19. Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. Hebreos 3, 16 al 19. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Estamos leyendo aquí sobre la incredulidad del pueblo de Israel y del trágico fin por el cual no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, es lo que se lee. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, el pueblo de Israel, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto a través de la mano de Moisés? Estamos viendo esa experiencia del pueblo de Israel. Y el resultado trágico fue que no pudieron entrar todos en la tierra prometida. Ahí mismo en Hebreos, ahora en el capítulo 4, versículo 2, leamos. Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Vea, a nosotros como a ellos, refiriéndose también al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Seguimos hablando del testimonio negativo del pueblo de Israel ahí. ¿Sí? Israel como pueblo oyó la palabra, oyó las buenas nuevas, escuchó el evangelio del reino, sí, pero falló por falta de fe. Y agregándole desobediencia. Versículo 6 del mismo capítulo de Hebreos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquel a quienes primero se les anunció, hablando del pueblo de Israel, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Sí? No entraron por causa de desobediencia. Bien, pero vean ahora un poquito más esto. Ya entendimos que en Apocalipsis se nos dijo que se habla del evangelio eterno, ¿sí? Estaba planificado, preparado de antemano. Pero vean ustedes que esta misma buena nueva se le dijo también a Abraham. Y Abraham existió antes que Jesucristo, ¿verdad? Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Capítulo 3, versículo 8 de Gálatas, ahí leemos lo siguiente. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué entiende usted por buena nueva? El evangelio, ¿verdad? Vuelvo a leer aquí otra vez. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Vean, a Abraham también se le predicó el evangelio del reino, ¿verdad que sí? La buena nueva a Abraham diciendo, ¿cuál era esa buena nueva? En ti serán benditas todas las naciones. Vean el evangelio del reino. Hablando de Jesucristo también, ¿verdad? Como descendiente de Abraham, rey David. Vean entonces qué importante entender esto ahí. La buena nueva también se le dio a Abraham. ¿Cuál era la buena nueva? Se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Por lo tanto, estos versículos que leímos, Apocalipsis 14 y ahora el que estamos leyendo en Gálatas, nos confirman que el evangelio ha sido predicado antes de que Jesús lo anunciara. ¿Sí se entiende ahora? Cuando Él tomó el papel de Jesucristo, el verbo se transformó en carne, Juan 1:14, fue anunciado a Abraham. Ahora bien, Jesucristo nos describe cómo a su regreso recompensará a aquellos que hayan seguido fielmente los caminos de Dios. Mateo 25:34. Mateo 25:34.
Mateo 25:34 dice, vean ahí cómo se entiende ahora bien ese tema. Mateo 25:34, ahí leemos, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sorprende? No. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino, fíjense, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allá en aquel momento de la eternidad, cuando Dios el Padre y el Verbo programaron todo. ¿Sí se entiende? Organizaron el plan de salvación. Ahora dice, venid benditos de mi Padre, hereden este reino, el reino de Dios, que fue planificado, fue pensado, fue programado por esas mentes poderosas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sorprende? No. Sí nos confirma el mensaje. Jesucristo el mensajero de Dios. ¿Sí? Jesucristo el mensajero de Dios. Lo que estamos captando ahí entonces. Desde el principio, las buenas noticias del glorioso futuro de la humanidad han sido parte del plan de Dios. También desde el comienzo estaba planificado el papel que desempeñaría Jesucristo dentro de este plan. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Capítulo 13 ahora, versículo 8 de Apocalipsis dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean el papel de Jesucristo. Fue programado desde el principio del mundo que Él iba a tomar cuerpo físico, iba a venir, iba a ser crucificado, iba a darnos el perdón de nuestros pecados y a través de ello darnos la opción de estar en el reino de Dios. Pero se entiende ahí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, hablando del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Entonces comprendemos que todo fue planificado y está dentro del plan de Dios. Desde el principio, las buenas nuevas del reino de Dios, de ese glorioso futuro, ¿sí?, contemplado en el plan de Dios, paso a paso, etapa por etapa, allí. Estas fueron las mismas buenas nuevas dadas a Abraham, ¿sí?, las que estamos leyendo allí también, porque Abraham, David, de David desciende Jesucristo. Sí, eso lo entendemos ahí claramente también. Vean, entonces es impresionante, si se quiere, que el tema fundamental de la predicación de Jesucristo fue el reino de Dios, ¿sí?, preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero pocos lo entienden. Pocos lo entienden. El rey David escribió en uno de los salmos, Salmo 145:10, lo siguiente. Salmo 145:10. 145:10 dice, aquí el rey David, vean cómo lo enfoca ahí, 10 al 13. Te alaben, oh Eterno, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, escuchen, la gloria de tu reino, estamos leyendo en Salmos, hablando del reino de Dios. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío
en todas las generaciones. Gracias a Dios que estamos comprendiendo plenamente que Jesucristo vino como el mensajero de Dios el Padre. Trajo el mensaje del reino de Dios, que es nuestra gran esperanza. Ustedes y yo anhelamos escuchar esas palabras que leímos en Mateo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios. Que nuestra fidelidad y obediencia nos lleguen a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos cada día, acercarnos más a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros lo alejamos con nuestras malas conductas, ¿sí? Pidámosle entonces a Dios que siga edificando una iglesia fuerte, fiel, que al final, cuando Jesucristo venga, podamos llegar a ser parte de ese gran reino que pedimos en nuestra oración todos los días. Padre, venga a tu reino.